Bueno, en este nuevo video les voy a mostrar cómo escribir y leer información a través del puerto serial. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar en Tinkercad un Arduino. Miren que acá hay varias opciones y para este caso, como simplemente vamos a probar la comunicación serial, basta con utilizar cualquier placa de pruebas, por ejemplo esta. Entonces le damos clic izquierdo y arrastramos y aquí nos aparece nuestro Arduino. La comunicación serial con un Arduino físico se haría a través del puerto serial y del cable USB. Entonces el cable USB se conectaría al computador y este puerto de acá, este cable, es lo que representaría la conexión con nuestro Arduino, el Arduino físico. Entonces lo que voy a hacer es mirar el código y vemos que inmediatamente se abre, nos aparecen bloques, pero voy a pasar solo a programación con texto. Y básicamente lo que hace este programa, que lo vamos a ejecutar, cuando iniciamos la simulación, miren que se conecta el Arduino, lo que sería un computador, por medio del USB. Si yo detengo la simulación es como si yo desconectara el Arduino del computador, y si lo conecto se empieza pues a realizar la comunicación con el computador. Entonces miren que el programa básicamente lo que hace es encender y apagar el LED que está en la board, en el Arduino, que es el puerto 13, encenderlo y apagarlo cada segundo. El propósito pues de este tutorial es básicamente mostrar cómo se hace la comunicación serial. Entonces para eso nos vamos a lo que es la documentación oficial del Arduino. Entonces esta es la referencia pues del lenguaje que se usa en Arduino, en donde tenemos pues todas las funciones, operadores y todas las características pues que tiene esta plataforma, especificando los tipos de datos, especificando las conversiones pues de los tipos de datos, las estructuras de programación, explicando las estructuras de control, los operadores, tanto aritméticos como de comparación, a nivel de bits, el manejo de punteros, etcétera. Entonces, en esta documentación, vamos a la parte de comunicación y le damos en serial. Acá nos da una descripción de cómo es la comunicación con las diferentes placas del Arduino y nos da una descripción pues de cómo se opera pues la comunicación serial con la tarjeta, y aquí están las funciones que se utilizan con el puerto serial. Entonces vamos a ver algunas de estas para ver cómo es la comunicación. Entonces lo primero es obviamente identificar cómo se hace una impresión pues por el puerto serial, previo pues a nosotros leer información. Entonces para eso vamos a esta primera función print, y básicamente lo que nos dice es que podemos imprimir, por ejemplo, datos, caracteres, mensajes. Entonces datos enteros, flotantes, un carácter o una cadena de caracteres. Cuando son datos yo los puedo imprimir en formato binario, octal, decimal, hexadecimal. En este caso puedo imprimir, por ejemplo, cuando es un dato que tiene números decimales, el segundo parámetro que le ingreso, cuando acá en este caso le ingresan un 0, simplemente imprime el primer dígito y no imprimo ninguna cifra decimal. O sea, este parámetro de acá es para imprimir cifras decimales. Entonces cuando le doy 0 no imprimo cifras decimales, si le doy 2 se imprimen 2 cifras decimales, etcétera. Son varias formas de poder realizar impresión de diferentes tipos de datos. Y aquí vemos un ejemplo. Entonces básicamente la primera parte para trabajar con el puerto serial es la configuración, que esta por defecto va a ser la configuración del puerto serial. Entonces esto es lo que vamos a copiar para pegar en nuestra configuración, en el setup, y posteriormente pues vamos a
ver qué hace este programa. Entonces voy a copiar todo este programa y lo vamos a llevar tal cual a nuestro entorno de desarrollo. Entonces voy a quitar esto de acá y voy a pegar tal cual lo que saqué de la página. Entonces lo vamos a ejecutar y vamos a abrir el monitor serie para que ustedes vean pues lo que se va a imprimir. Entonces mire que acá tenemos unas impresiones. Básicamente acá está. Voy a parar esto un momento y voy a mirar qué fue todo lo que imprimió pues este programa. Entonces tenemos una columna de datos con los números, obviamente, en formato decimal, hexadecimal, octal o binario. Y miren que acá se va imprimiendo pues en su orden. Entonces, como les mencioné anteriormente, entonces primero se debe inicializar el puerto serial. Esa es la primera configuración. Inicializar el puerto serial. Posteriormente en el loop lo que hacemos es utilizar esta función print, que lo que hace es simplemente imprimir en esta parte toda una cadena de caracteres. Luego de imprimir esta cadena de caracteres no format, lo que hago es imprimir también un tabulador. Luego imprimo la cadena dec o decimal. Vamos a verlo acá un poco. Luego un tabulador imprimo hex, luego un tabulador oct y luego un tabulador bin. Entonces mire exactamente lo que sucede acá. Posteriormente yo tengo un número, voy a imprimir los números del 0 hasta el 64. Entonces lo que hacemos es imprimir con el serial.print, que es una primera función para imprimir. Igualmente considerando los tabuladores, imprimo entonces el número en formato decimal, en formato decimal. Luego acá forzamos a que sea pues igualmente decimal por defecto, entonces el número se imprime en decimal como ustedes lo pueden ver. La primera columna y la segunda son exactamente iguales. Y miren que acá inclusive nos dice en la documentación que es lo mismo que tener esta impresión de acá, es la misma que tener esta, porque por defecto imprime en decimal. Ya si queremos una impresión hexadecimal, el segundo parámetro debe ser este. Si queremos una impresión octal es esta. Si queremos una impresión binaria es esta. Y posteriormente lo que hacemos es dar un retardo de 200 milisegundos pues para dar tiempo de establecimiento del puerto, e imprimimos como una segunda forma el serial.println, que esto es básicamente imprimir un salto de línea para ir imprimiendo fila por fila, lo que nosotros vimos acá. Acá tenemos una impresión fila por fila. Una vez que yo termino de imprimir el número en binario, hago salto de línea y procedo a procesar el siguiente dato. Entonces esto con respecto al serial.print y al serial.println. Esto con respecto a la impresión, que es una forma básica. Ahora bien, si miramos en la documentación, acá también hay una forma de leer pues el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a esta función available y básicamente esta función lo que me permite es identificar cuando hay datos por el puerto serial. Entonces, nuevamente voy a copiar este código, lo voy a llevar a mi placa de pruebas, voy a borrar el código que tenía previamente y voy a pegarlo para explicar qué hace este código. Entonces, primero que todo lo vamos a ejecutar para ver qué sucede. Entonces voy a borrar esto aquí. Vamos a iniciar la simulación y básicamente lo que me está pidiendo este programa es ingresar datos. Entonces voy a ingresarle un dato, por ejemplo el 10. Le ingresé un 1 y un 0 y me devuelve un 49 y un 48. Le voy a ingresar un 12.
me devuelve un 49 y un 50. Esto básicamente lo que pasa es que él me está devolviendo los caracteres que yo le ingresé. Por ejemplo, el 12 me lo está devolviendo en ASCII, el 1 y el 2 por aparte. La lectura él la hace carácter a carácter. El monitor serial le está enviando esto como una cadena de 8 bits, o básicamente él está identificando los bytes por separado y está codificado en ASCII. Entonces, si miramos un poco el código, entonces igualmente tengo una variable global que es entera, que es el dato que yo le ingreso. Posteriormente tengo acá la inicialización del puerto serial, que siempre es necesario. Aquí en el loop, ¿qué voy a hacer? Siempre verificar si hay datos disponibles. Esto lo que significa esta instrucción de acá. Serial.available mayor a 0 es, ¿tengo datos por serial? Es la pregunta. Y si sí tengo datos por serial, entonces procedo a leerlo. Esto es una primera forma de leer la información por serial. Y posteriormente yo imprimo lo que recibí. Y él lo imprime en decimal. ¿Qué pasa acá? Que con esta forma de lectura, él está enviando a la salida tal cual lo que él recibió. Entonces, como yo le envío caracteres, él me está imprimiendo también caracteres, pero en este caso en formato hexadecimal. Entonces, si miramos en la tabla del ASCII, por ejemplo, vamos a ver que efectivamente cuando yo le ingreso el 12, vamos a ver que lo que imprime es lo siguiente. Si buscamos los números, el 1 es un 49 en decimal y el 2 es un 50. Si yo digo que me imprima él en hexadecimal, me va a imprimir un 31 y un 32. Vamos a probar. Entonces yo le voy a decir a él que me imprima en hexadecimal. Inicio la simulación, borro lo que ya tenía y voy a ingresar un 12. Entonces le doy en enviar y miren que él me devuelve un 31 y un 32, pero en hexadecimal. Listo. Pero yo lo que quiero no es eso, yo quiero tener el número como un entero, ¿cierto? Yo no quiero que él me devuelva eso en ASCII, sino que yo quiero tener un número entero, y para eso vamos a utilizar otra función de lectura, que es esta. Entonces yo lo que quiero es que cada dato que yo le ingrese, en este caso yo voy a ingresarle números enteros, yo quiero que él haga la conversión a que sean números enteros. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar esta función de acá, o este método serial.parseInt. Lo voy a llevar a mi programa y lo voy a ejecutar para que ustedes vean ya qué es lo que imprime el programa. Lo voy a devolver a decimal y le voy a ingresar el mismo número 12. Entonces voy a esperar a que se inicialice el programa. Ya ahí está arrancando, ahí ya arrancó, y le voy a ingresar el mismo número 12. Entonces, en este caso, cuando yo le ingreso el número 12, él me dice que él recibió el número 12. Otra cuestión es si yo le ingreso, por ejemplo, un flotante, le voy a ingresar 12.5, se lo envío, él me sigue leyendo el 12, 14.5, él me sigue leyendo los números como enteros. Entonces miren que él, por ejemplo, él lee como si él recibiera dos valores, el 14 por un lado y el 5 por el otro. No es lo que yo quiero pues cuando entrego números decimales. Cuando le llevo números enteros sí quiero que suceda esto. Entonces por eso es que utilizo esta función parseInt, que es básicamente yo decirle al programa que yo voy a esperar números enteros, entonces que me haga la conversión a números enteros. Si yo sé que voy a recibir números flotantes, entonces ya lo que debería de usar es esta función parseFloat. Básicamente me hace esa validación, que simplemente lo que hace es convertir el número que ingresé por serial a un flotante. Entonces voy a utilizar esta función en mi programa.
y vamos a ejecutarlo para ver nuevamente qué pasa. Entonces voy al monitor serie, borro lo que hay acá y ingreso nuevamente 12.5, enter. Bueno, acá faltó hacer algo, y es que yo estoy diciendo que los bytes de entrada son enteros. Entonces, en este caso tengo que cambiar el tipo de dato a que sea flotante. Es un error lógico, yo si no, no voy a recibir datos flotantes tal cual. Pues enviamos, y acá estoy recibiendo el número como un flotante. Si envío 14.5, igualmente lo recibo como un flotante, y todos los números pues que yo le desee ingresar ya me los va a leer como un número flotante. Listo. Obviamente esto es por efectos de redondeo, pero básicamente ya estoy leyendo todos los números como números reales en este caso. Entonces eso es básicamente lo que les quería compartir por esta sesión. Aprender a usar el puerto serial tanto para leer con esta función serial.available como para escribir utilizando el serial.print, el serial.println, que son las formas pues más básicas de imprimir mensajes por el puerto serial. Y además cómo hacer conversiones pues de los tipos de datos. Si aseguramos que es un dato entero el que nos llega por puerto serial, entonces hacer una validación por entero con parseInt, y si es un dato flotante, entonces hacer una validación por parseFloat. Listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces en una próxima.